Don, Listo. Bueno, muy buenas tardes, estimado público que se conecta a este webinar. Les saluda desde Caracas, Venezuela, José Alberto Ramírez, presidente de la Asociación Venezolana de Arbitraje. Quiero darles a todos la más cordial bienvenida a este evento muy especial que hemos denominado Encuentro con el Capítulo Internacional de la ABA, y que será un conversatorio en el que nuestros invitados estarán compartiendo con ustedes sus experiencias en la práctica del arbitraje internacional. Hoy contaremos con la presencia de Fabiana Pardi desde París, Federico Fragachán desde Nueva York, Cristel Batista y Gustavo Mata desde Madrid, Roberto Lupini desde Londres, Ricardo Chirino desde Washington y Fernando Sanquírico desde Caracas. Todos ellos son destacados jóvenes venezolanos, miembros del capítulo internacional de la ABA y que vienen desarrollando exitosas carreras profesionales en el fascinante mundo del arbitraje internacional y que hoy nos estarán compartiendo sus visiones y experiencias bajo la moderación de Ricardo Chirino, quien es el coordinador de nuestro capítulo internacional. La ABA es una organización gremial y académica que tiene como objetivo principal difundir entre los diversos sectores sociales el uso del arbitraje y demás medios alternos de resolución de conflictos y convertirlos en una alternativa real para solución de disputas, así como promover a Venezuela como sede para arbitrajes internacionales, promover en el exterior la experticia de los abogados venezolanos y promover el arbitraje en América Latina. Nuestra línea de acción internacional nos llevó en el año 2020 a convocar y reunir a los venezolanos que hoy en día se encuentran en el extranjero y que están de alguna forma relacionados con el arbitraje, para sumarlos a los esfuerzos de la ABA a través de este capítulo internacional. Para la ABA es motivo de orgullo reunir en este evento de hoy a estos jóvenes venezolanos que con su buen trabajo son embajadores del gentilicio venezolano y al mismo tiempo son fuente de inspiración para las generaciones más jóvenes de abogados y estudiantes de derecho formados en Venezuela, que pueden ver en ellos ejemplos concretos de que no existen fronteras para la práctica del arbitraje cuando se conjuga el talento, el esfuerzo, el estudio, la especialización y las buenas oportunidades. Sin mayor dilación, quiero reiterarles la bienvenida y presentarles brevemente a Ricardo Chirino, quien, como les dije, es el coordinador general del capítulo internacional de la ABA y fungirá como moderador de este evento. Ricardo es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Cuenta con una maestría en Derecho, un LLM de la Universidad de Columbia en Nueva York. Ricardo se ha labrado una muy destacada carrera en los Estados Unidos. Ha formado parte de los equipos de arbitraje internacional de las firmas internacionales Freshfields, White Case y Covington & Burling, donde trabaja actualmente desde la ciudad de Washington. Bienvenido, Ricardo. Con estas palabras cierro mi intervención y te cedo el uso de la palabra. Bienvenidos todos. Muchas gracias, José Alberto, y bueno, bienvenidos a todos los que nos están oyendo y están conectados el día de hoy. Este evento va a quedar grabado y esperamos que sea de utilidad para los que están aquí presentes y para los que posteriormente vean el video cuando tengan la oportunidad de hacerlo. Quiero dar yo también mi agradecimiento a la Asociación Venezolana de Arbitraje por brindarnos este espacio, y como coordinador de su capítulo internacional me emociona mucho, la verdad, poder reunir en este encuentro a 6 colegas y grandes amigos, todos venezolanos, y orgullosamente lo digo, líderes de la próxima generación de profesionales en el arbitraje internacional. El mejor talento de nuestro país está aquí con nosotros. Todos han logrado carreras exitosas en Venezuela y en el exterior, y la idea es que puedan en esta oportunidad
compartir especialmente con estudiantes y jóvenes profesionales quienes están iniciándose en el mundo del arbitraje o que quieren llevar sus carreras al próximo nivel. La idea es que compartan con ellos pues sus experiencias y nos cuenten un poco su recorrido, además de darnos, por supuesto, algunos buenos consejos sobre cómo lograr tener una carrera exitosa en un mundo tan competitivo como el del mundo del arbitraje a nivel internacional. Bueno, comenzando con las presentaciones, tenemos desde Madrid a Cristel Baptista, árbitro y socia fundadora de KB International Law and Arbitration. Cristel actúa como árbitro en arbitrajes comerciales y de inversión. También es miembro de mesas de resolución de disputas. Trabajó como abogada y secretaria arbitral antes de lanzar su propia firma. Es la secretaria general del Club Español Iberoamericano de Arbitraje. En 2022, la Comisión Europea la incluyó en la lista de árbitros y expertos aptos para nombramiento en disputas basadas en tratados entre la Unión Europea y terceros países. Es profesora asociada del IE Law School en Madrid y es egresada de la Universidad de Navarra con el LLM en NYU, colegiada en Madrid y Nueva York. Bienvenida, Cristel. Nuestro siguiente invitado es Gustavo Mata. Gustavo, asociado senior del Grupo Arbitraje Internacional de Cuatro Casas, basado en Madrid, con vasta experiencia en arbitraje comercial y de inversión. Su experiencia incluye su representación del consorcio concesionario de la línea 2 del Metro de Lima en una saga de 3 arbitrajes FIADI contra el Estado peruano, además de distintos inversionistas en materia de energía renovable, en 7 arbitrajes de inversión contra España. Gustavo es abogado venezolano también, egresado de la Católica con maestría en la Universidad de Columbia y también está colegiado en Nueva York y Madrid. Antes de unirse a Cuatro Casas, Gustavo trabajó en la boutique de arbitraje Chaffetz Lindsay en Nueva York y previamente en Norton Rose Fulbright en Caracas. Bienvenido, Gustavo, que está en Caracas, por cierto, el día de hoy. Gracias, y qué bien suena todo eso, dicho con esa. También nos acompaña Roberto Lupini. Roberto es Senior Associate de Omnia Strategy basado en Londres. Roberto tiene más de una década de experiencia ejerciendo en las áreas de arbitraje internacional y de derecho internacional público. Roberto ha trabajado en más de 20 arbitrajes de inversión y ha representado múltiples empresas en arbitrajes comerciales, representando además varios estados ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Kenia, República del Congo y Emiratos Árabes Unidos han sido algunos de esos estados a quienes Roberto ha representado en La Haya. Roberto es también egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y con maestría en la Universidad de Chicago. Gracias por acompañarnos, Roberto. Bienvenido. Mil gracias, Ricardo, y aprovecho para agradecer también a José Alberto y a la Asociación Venezolana de Arbitraje por haberme invitado hoy. Obviamente es un placer para mí estar aquí, acompañarlos, sobre todo pensando en Venezuela desde un día tan terrible que tenemos aquí hoy en Londres desde el punto de vista climático. Ya Fernando Sanquírico nos podrá mostrar el cielo de Caracas desde su ventana. Está Pero bastante mientras tanto, parecido al de Londres, solamente te quiero bastante decir eso, así parecido, que sí. lamentablemente. Pero bueno, lo bueno de Caracas es que cambia rápido y probablemente en unas pocas horas ya tienen el cielo decembrino. Siguiendo con las introducciones, con las presentaciones, tenemos a Fabiana Pardi. Fabiana es asociada de White & Case en París y cuenta con más de 7 años de experiencia en arbitraje internacional, trabajando tanto en casos comerciales con un fuerte componente de construcción como en casos de inversión. Antes de iniciar su carrera en arbitraje, Fabiana trabajó en el área de derechos humanos y derecho internacional público entre organismos internacionales. Actualmente Fabiana es miembro del comité de dirección del Club Español Iberoamericano de Arbitraje, capítulo francés. Fabiana es egresada de la UCAP y con LLM en Harvard. Bienvenida, Fabiana, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ricardo, y gracias a José Alberto y a la ABA por la invitación. Muy contenta de acompañarlos hoy. Muchísimas gracias. El honor es nuestro. También tenemos a Federico Fragachán. Federico es asociado miembro de la firma Debe Boys Plimpton en Nueva York, especializado también en arbitraje de inversión y comercial, representando a clientes en disputas a través de diferentes sectores. Antes de unirse a Debe Boys en el 2019, Federico trabajó en Norton Rose Fulbright en Caracas. Federico es egresado también de la UCAP con LLM en Harvard y además tiene una maestría en finanzas del IESA en 2018. Bienvenido, Federico. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Ricardo, José Alberto y a toda la organización por esta cálida invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, mejor clima como que tienes tú que el de Caracas y el de Londres, por lo que vemos ahí en tu background. Finalmente tenemos a Fernando Sanquírico. Fernando es abogado senior del Departamento de Arbitraje de Dentons en Caracas. Su experiencia incluye la representación de clientes en arbitrajes comerciales y de inversión. Fernando, además, es profesor de arbitraje en la UCB, en la Universidad Monte Ávila, en donde está activamente participando en distintos proyectos académicos y además en el LLM de Dispute Resolution de la Universidad de Missouri. Bienvenido, Fernando. Gracias por acompañarnos desde Caracas. No, el placer es mío. De nuevo también gracias a José Alberto, a Ricardo y a todos los que me acompañan, me hacen sentir como el chiquito del grupo. Para nada, para nada. Más bien, muy contentos de tenerte con nosotros y ya nos hablarás de tu experiencia, que es muy relevante, porque la idea de este evento era que todos compartan su experiencia. Muchos de los invitados que tenemos hoy en el panel lograron hacer carreras fuera de Venezuela, pero tu caso es especial porque la lograste hacer en Venezuela. Y eso es un modelo a seguir para aquellos que, bueno, que quieran seguir haciendo su carrera en Venezuela y, por supuesto no tengan la posibilidad de irse fuera. Así que muy contentos de tenerte también con nosotros para que puedas compartir tu perspectiva. Bueno, vamos a entrar en sustancia y yo quisiera empezar por Cristel. Y quiero comenzar contigo, Cristel, porque tu caso también es especial, dado tu rol de árbitro. Cristel, cuéntanos cómo llegaste a tus primeros nombramientos y cómo es que has logrado posicionarte en este área y en este rol en particular, que es bastante especial. No todo el mundo logra tener esa experiencia como la has tenido tú. Gracias, Ricardo. Bueno, gracias a Lava, por supuesto, por la invitación también. Y gracias a los compañeros, porque realmente es un placer compartir este panel hoy con todos ustedes. La verdad que me hace muy feliz tener tan distinguidos colegas venezolanos dentro y fuera. A ver, te cuento un poquito. O sea, yo realmente, claro, ya son muchos años de ejercicio profesional, pues unos 15 años, y por eso estoy en esta posición. Eso es lo primero, ¿no? O sea, no, yo no tuve mi primer nombramiento cuando llevaba un año de egresada de la universidad. Entonces, pues eso es lo primero, ¿no? O sea, yo terminé la universidad y empecé a trabajar en Cuatro Casas. Estuve En España, allí en en España. España, sí. Yo desafortunadamente, aunque estudié en la Universidad Católica, no me gradué en la Universidad Católica. Me gradué aquí en España, en la Universidad de Navarra. Y, y cuando empecé a trabajar, yo sabía que quería hacer arbitraje internacional, pero pues, no sabía, desde luego, ni me planteaba llegar a ser árbitro, ¿no? Yo empecé a trabajar como abogada. Y la verdad que me encantó la experiencia de trabajar como abogada, hice litigios, hice arbitraje. Hice también algunas cosas de otros departamentos porque yo hice un programa especial dentro de Cuatro Casas que es de pro abogacía internacional y entonces pues vi otras áreas también. Pero desde luego mi pasión era el arbitraje y yo quería dedicarme al arbitraje. Y después de unos cuantos años en Cuatro Casas y de hacer mi LLM en NYU, donde me especialicé en Derecho Internacional Público y Litigios, que era lo que a mí me gustaba, tuve la oportunidad de irme a trabajar con un gran árbitro internacional. Y pues trabajé con él 8 años y me encantó la parte de ser árbitro, me encantó ver las disputas desde ese punto de vista, me encantó participar en más de 20 arbitrajes de inversión y arbitrajes comerciales grandísimos y ayudarlo a resolver las disputas y a escribir los laudos, básicamente. Bueno, Eh, ese árbitro es Juan Fernández Armesto, que sí, para los que están involucrados en el mundo del arbitraje, pues es una figura de las más importantes, uno de los árbitros más experimentados y con mayor renombre, incluso también uno de los más ocupados, que eso habla también. muy bien de él y de su equipo de trabajo del que formó parte Cristel. Cristel, ¿cómo lograste esa oportunidad de trabajar con Juan Fernández Armesto? Y luego, ¿cómo decides tú lanzarte a asumir el rol de árbitro por ti misma? Pues mira, la oportunidad con Juan surgió de la forma más random del mundo, a través de Facebook.
porque una compañera mía de NYU puso un post diciendo quién quiere irse a trabajar con un árbitro. Y literal, era una compañera mía, de hecho, o sea, de hecho, no habíamos coincidido en clase, habíamos coincidido solamente en extracurriculares fuera de clase en NYU. Y literal, cuando ella pensaba A, yo pensaba no A. Cuando ella pensaba B, yo pensaba C. O sea, no teníamos como demasiadas cosas en común. Pero yo igual le escribí por Facebook y le dije, mira, ¿de qué se trata esto? Neta, yo quiero trabajar con un árbitro. No, ¿de qué se trata esto? Y entonces me dijo, no, es para trabajar con mi papá. Y yo como, "¿Tu papá?". O sea, literal lo googleé y que, En a ese ver. momento no sabías que Juan Fernández Armesto era quien era, claro. Exacto, ni que ella era hija de él, o sea, no tenía ni la más remota idea. Y nada, lo googleé, o sea, googleé a Juan y dije, ah, oye, sí, este tipo como que sabe de arbitraje, ¿no? Yo creo que tiene aquí, no sé, en ese momento tenía yo creo que más de 100 casos ya como árbitro. Yo así, creo que sí. Entonces le dije, mira, Vicky, perdona, te voy a mandar mi currículum a ver si se lo puedes hacer llegar a tu papá o dame el mail de su secretaria y yo se lo mando. Y nada, le mandé el mail a la secretaria con mi currículum y Juan me entrevistó y me agarró. O Fíjate. sea, yo creo que Sí. fue pura casualidad y que se presentó la oportunidad y yo tenía ganas de un cambio en ese momento y me agarró. Fue súper smooth y súper fácil, por así decirlo. O sea, que se Claro, presentó la fácil, oportunidad. pero obviamente tenías una trayectoria, habías estudiado, seguramente lograste obtener muy buenas calificaciones a través de tus estudios. Sí. Estabas en ese momento haciendo una maestría en una universidad importantísima como es NYU, con un No, no, yo programa de había Derecho Internacional vuelto. importante. Yo había vuelto a Cuatro Casas, o sea, yo terminé en Guayú y Ok. volví a Cuatro Casas y estaba haciendo arbitraje y litigios en Cuatro Casas. Bueno, pero lo Y, importante es que aplicaste porque venías también con unas muy buenas credenciales. Yo creo que bueno, sí, cualquier persona que aplica que no tenía las credenciales que tú tenías en aquel momento, de repente no le hubiesen dado sí, la no, posición. luego efectivamente me di cuenta que Juan recibía emails de gente random todas las semanas Claro. pidiéndole trabajo. Claro, es un mundo muy competido. Ahora, Cristian, de Sí, tu experiencia allí, ya trabajando como secretaria arbitral en casos con Juan Fernández Armesto y en su despacho, porque él tiene un Y despacho sí. privado, convirtiéndose, perdón Ricardo, pero en su mano derecha. O sea, en Cristel es su que es muy mano modesta, derecha, ¿sabes? sin duda Bueno, yo alguna, no, sin duda no, no, alguna. no diría tanto, pero, o sea, porque Juan tenía un equipo de gente Sí. fantástica que hoy en día además Como tiene está tantos súper bien casos, necesita varias posicionado. manos derechas, pero tú eras una de ellas. Exacto, exacto. Una semana de hecho, sí. Cuéntanos Em, cómo te lanzas tú bueno, a tomar tus propios casos como árbitro. ¿Cuándo te sientes em, lista para tomar ese reto y cómo lo hiciste? pues básicamente yo, después de que tuve a mi hija en el año 2018, me di cuenta de que me encantaba. Ya yo había recibido nombramiento como árbitro en ese momento, un par, y me di cuenta de que me encantaba ese trabajo, de que me encantaba trabajar con Juan, pero que también al estar en una boutique en la que solamente estábamos haciendo de árbitros y en la que él era la figura principal, era difícil pues que me llegaran más casos más grandes y adquiriendo más responsabilidad a la vez que podía controlar mi horario y podía ser una madre presente. Es muy importante. Em, entonces, pues eso me llevó a reflexionar acerca de lo que yo quería y de cómo quería definir yo el éxito en mi carrera profesional y en mi familia y a plantearme si podía hacer lo que estaba haciendo en mi propia organización y en mi propio despacho. Y pues decidí tirarme a la piscina, nunca mejor dicho, y montar mi propia firma. Y lo hice un poco también con el apoyo de Juan, porque cuando yo fui a hablar con Juan y le presenté mi propuesta y le dije, mira, esta es mi situación, esto es lo que yo quiero, ¿cómo lo ves? Yo fui súper transparente con él, me dijo, me parece súper bien. Yo quiero ser tu primer cliente. Coge casos también como secretaria de tribunal arbitral y yo voy a ser tu primer cliente y terminamos los casos que tenemos juntos. Yo quiero seguir trabajando contigo. Let's do this together. Entonces, para mí fue redondo porque realmente yo me puse por mi cuenta justo antes de la pandemia Mira tú. y,
y él me ofreció la oportunidad de seguir trabajando como secretaria en varios de los casos que teníamos juntos. Y eso me ayudó muchísimo al principio. Entonces, mientras me llegaron más nombramientos, e incluso, incluso hoy en día yo todavía tengo algunas secretarías en casos grandes, ya no con él, pero con otros árbitros, pues eso me permitió en un primer momento tener una base sólida para partir y no tener que estar dependiendo de que la gente me nombrara, ¿no? Claro, Em, es una historia muy valiente, demuestra mucha valentía de tu parte, o pero locura, no también, sé. no, yo creo que valentía, porque no todo el mundo se atreve y tú lo has hecho muy bien y tuviste también la suerte, que no necesariamente suerte, pero creo que lograste trabajar muy bien tu relación con alguien tan importante como Juan Fernández Armesto, que te dio ese espaldarazo para que tú pudieras lograr lanzarte a la piscina, pero tampoco a lo loco, lo lograste hacer de una Exacto. manera muy estratégica y creo que eso es en gran parte lo que te ha garantizado el éxito. Ahora quiero hablar con Gustavo, porque tampoco tenemos tanto tiempo, ojalá podamos Por volver a supuesto. retomar con Cristel, pero nos quedamos en España, aunque Gustavo está temporalmente ahorita recién llegado a Caracas, me imagino por vacaciones. Gustavo, sigo contigo porque tú también estás basado en Madrid y has hecho carrera en una de las firmas más importantes de España. Cuéntanos cómo llegaste a Cuatro Casas y más importante aún, cómo un venezolano logra competir, porque tu caso es distinto al de Cristel. Cristel estudió en España, es abogada graduada de la Universidad de Navarra. Tú estudiaste en Venezuela, hiciste una maestría en Colombia. ¿Cómo logras, como venezolano, competir dentro del mercado español y hacerte un lugar destacado dentro del grupo de arbitraje de una firma como Cuatro Casas, tal y como lo has hecho tú? Bueno, primero, Cristel me dejó pensando y le quería decir que el otro día escuché que la diferencia entre un loco y un genio es el éxito. Y creo que tu éxito prueba que no fue una locura, sino una genialidad haber dado ese paso. En mi caso, vamos a ver, Ricardo, la pregunta, Gracias, gracias, Gustavo. ¿cómo me he hecho este espacio? Bueno, lo mío también, Cuatro Casas, fue un poquito, digamos, en un principio no fue voluntario, yo estaba en Nueva York y no soy americano, entonces la firma me hizo, yo estaba muy enamorado de toda la idea de trabajar en Nueva York, para mí era la meca y después de Nueva York no había nada. Y me pasó esas cosas de la vida, esas lecciones en las que la oficina me hizo el sponsor de la visa, me metieron en no sé si todavía existe la lotería, pero me metieron en la lotería, no quedé una vez, me volvieron a meter, no quedé y ya, digamos, no había nada que hacer. Entonces tuve que decir, bueno, ¿a dónde me voy? Y a mí me habían hecho una oferta en París y lo pensé seriamente en ese momento, pero, y aquí, bueno, también uno tiene que tener en cuenta, probablemente esa oferta en París, on paper, era más atractiva, era un grupo de arbitraje internacional como que lleva casos más sexys o tal vez esté más consolidado, qué sé yo, o en ese momento yo lo veía así, pero yo tuve que pensar también en mi parte personal, ¿no? Yo veía que mi tiempo fuera de Venezuela se iba a prolongar y tal vez se convirtiera en definitivo y quería estar en un lugar donde yo y en ese momento mi esposa, todavía no teníamos a nuestros hijos, nos sintiéramos un poquito más a gusto a largo plazo. Y ahí apareció Madrid y entonces, bueno, hice mi due diligence y apliqué a las 4 o 5 firmas a las que hacían arbitraje internacional en Madrid, honestamente, sin muchas expectativas, sin conocer tampoco mucho del mercado español. Recibí esta oferta de Cuatro Casas, es verdad que por una coyuntura en la que España se había convertido en el país, yo voy normalmente yendo hacia los países que se convierten en los más demandados del mundo. Estaba en Venezuela, después me fui a España, me falta Argentina, o bueno, por lo menos eso fue No, y antes de ahora mi te puedes ir tiempo. para Honduras. Me puedo ir a Honduras, sí, ¿por qué no? A comer tamales. Y bueno, justamente había una coyuntura ahí en la que había trabajo interesante, o sea, llevábamos, en mis primeros años en Cuatro Casas llevé eso, estuve en 8 casos de renovables contra España, y en paralelo fuimos desarrollando, un poquito montados en eso, toda una práctica de arbitraje internacional. Eh, con la que hemos tenido mucho éxito en Latinoamérica, ya proyectándonos más hacia casos que no tengan ningún vínculo con España, ¿no? Esa es evidentemente la meta de nuestro departamento y la hemos ido consiguiendo poco a poco. Y en ese sentido, yo al principio tenía la idea de que yo no soy abogado español, esto es una firma como muy tradicional española, ¿qué hago yo aquí?
hasta el día en que me di cuenta que en verdad todo lo que yo percibía como debilidades son realmente fortalezas. O sea, estoy en una firma que tiene un proyecto claramente enfocado hacia América Latina, el arbitraje internacional en América Latina, y yo soy el latino o uno de los latinos del grupo. Y en ese sentido eso me da una ventaja competitiva solamente por, digamos, hablar de esta forma en la que hablamos los latinos, que nos entendemos, y a veces yo con el cliente tengo como un código que no necesariamente entiende la gente que habla conmigo, que son todos muy buenos y súper capaces, pero bueno, vienen de otra cultura, otra forma de manejarse. Mi cercanía también con Venezuela, que la mantengo, y muchas veces escucho gente, profesionales, colegas que me dicen, no, ya yo no tengo ningún contacto con Venezuela. Y bueno, yo me quedo callado porque cada quien, digamos, maneja su carrera como quiere, pero yo honestamente creo que mantener el contacto con tu jurisdicción de origen es fundamental, porque, bueno, aquí estamos en la ABA y últimamente a mí me han surgido oportunidades de trabajar con Venezuela que son súper interesantes y que son muy bien vistas en Cuatro Casas y que serían muy bien vistas en cualquier otra firma. Y creo que eso es importante. Y desde un punto de vista ya más un poco de mi formación académica, un día dije, pero ya va, yo no soy abogado español. Bueno, ya lo soy, ¿no? Pero en su momento no lo era. Dije, pero soy abogado venezolano y de Nueva York. Entonces, o sea, en verdad, no tengo nada de lo que avergonzarme, sino sencillamente seguir construyendo. Y ahora ya soy abogado español, tengo mi background, todavía me falta mucho para aprender, evidentemente. Y eso, yo creo que el resumen es darte cuenta que lo que en un primer momento crees que son debilidades realmente pueden ser las ventajas de tu perfil. Pues eso es tal cual así. Yo creo que lo importante, creo, de la experiencia de Gustavo, número uno, mantener el vínculo con Venezuela o con tu país de origen, y por supuesto aprovechar aquello que te diferencia de otros que están compitiendo contigo, pero que no tienen todo ese bagaje internacional, esa red de contactos fuera de su propio país, estudios en el extranjero y experiencia realmente internacional. Entonces, ahí yo creo que, Gustavo, además tomaste decisiones estratégicas importantes pensando también en tu proyecto de vida, y lo bonito yo creo que también es que también tuviste opciones. No te viste obligado a terminar en un lugar porque, bueno, fue la única oportunidad que te salió, sino que tu trayectoria, tus experiencias, tu buena formación académica y los éxitos profesionales que tuviste te llevaron a un lugar en donde tú pudiste escoger, bueno, aquí es donde quiero continuar desarrollando mi carrera. Así Y que es una una cosa, muy buena Ricardo, experiencia. que quería comentar también es que yo creo que esas opciones se dan, y esto, si me permite, pero una cuestión que me parece muy importante también y que siempre trato de hablarlo con los asociados más jóvenes del departamento, es como que hacer menos networking fatuo y superficial y generar más conexiones reales, y con independencia que sean profesionalmente. Muchos de los que están aquí en pantalla son grandes amigos míos que yo he hecho durante mi carrera. Y el día de mañana, esos son los teléfonos, te suena el teléfono y esa es la gente que te va a nombrar árbitro, esa gente que te va a ofrecer una oportunidad en otro lugar que de repente en ese momento te viene muy bien. Entonces, yo creo que es un poquito de menos de entregar tarjetas, ir a todos los cócteles, ir a todas las conferencias y hacer como que vínculos de verdad. Por ejemplo, tengo pendiente con Cristel, me acabo de dar cuenta de verla aquí, que la dejé embarcada para nuestro almuerzo navideño del grupo de abogados de arbitraje internacional de Ah, yo Madrid. pensé que me ibas a nombrar, tú, nada al almuerzo, o sea, aquí. O sea, estoy aquí y eso para mí, esa reunión que nosotros tenemos Lo y que vamos a tratamos de dejar mantener es súper para importante. Reyes. ¿Perdón? Lo vamos a dejar para Reyes, el Lo hacemos almuerzo para Reyes, venezolano. pero lo mantenemos porque es fundamental, porque tenemos ahí un grupo, una gente que la mayoría de los que están sentados en esa mesa, yo no los conocía antes de irme a Madrid. Y hoy en día son grandes amigos. Y estoy seguro que, o sea, esas amistades uno no las hace pensando en qué te pueden servir en el futuro, pero de que te van a servir y que van a ser muy útiles para tu carrera, lo van a hacer. Entonces eso es algo que todos estos saltos que yo he dado, siempre ha habido un amigo que ha sido fundamental en cada una de esas oportunidades. Bueno, y ahí lo importante, yo creo, el mensaje es cosechar buenas relaciones en donde estés, y en cada oportunidad académica o profesional que sea,
de ahí van a salir los mejores contactos, los mejores mentores y las mejores oportunidades hacia el futuro. Entonces aprovechen ese network natural que tienen y en vez de, como dice Gustavo, tratar de buscar un network artificial, es realmente de donde uno estuvo y de donde uno pertenece, de donde salen quizás las relaciones más robustas. Roberto, voy contigo. También tú tienes una historia de alguna forma parecida a la de Gustavo, porque tú hiciste maestría en Estados Unidos en la Universidad de Chicago y después de Chicago terminaste en Londres o en otro continente. Entonces, ¿cómo lograste abrir camino dentro del mundo del arbitraje en Londres, viniendo de Venezuela inicialmente y luego con una maestría en Chicago? ¿Cómo llegas a Londres y cómo logras posicionarte? Porque no es que llegaste, sino que te has logrado mantener y has hecho carrera ya. ¿Cómo has logrado hacer carrera en una de las plazas más importantes del arbitraje internacional, como es el caso de Londres? Gracias, Ricardo. A ver, para explicar cómo terminé aquí en Inglaterra, creo que tengo que empezar desde el principio y darles un poco de contexto sobre mi trayectoria profesional, empezando por la universidad. Yo empecé a estudiar Derecho en la UCAB en el año 2005 y bueno, mientras estaba en la universidad, quizás esto es un tema que podemos tocar después, pero hice dos cosas que creo que fueron importantes más adelante para mi carrera internacional, que fueron trabajar durante la universidad desde muy temprano en firmas que hacían litigio. Y la otra cosa que hice, que creo que fue muy importante, fue hacer la competencia del JESUP, que es la competencia de Derecho Internacional Público. Eso me abrió todo otro mundo desde el punto de vista substantivo, pero también desde el punto de vista de los colegas con quien lo hice y bueno, los temas que tuvimos que tratar en esa competencia. Después, en 2010, me gradué de la UCAB y justo después de eso empecé a trabajar en McLeod Dixon, que bueno, después se convirtió en Norton Rose y hoy en día es Dentons. Y bueno, trabajé, como tú sabes, Ricardo, porque estuviste parte de ese tiempo ahí, trabajé 4 años en esa firma y por cuestiones de la vida en ese momento, Norton Rose tenía bastantes arbitrajes internacionales que involucraban a PDVSA o a Venezuela. Y bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en esos arbitrajes y bueno, mientras tanto siempre había tenido la idea de practicar al menos un par de años afuera. Entonces, claro, ya habiendo adquirido esa experiencia de Norton Rose, decidí irme a hacer un LLM afuera y así fue como terminé en Chicago con la idea eventualmente de quedarme trabajando fuera, sea en Estados Unidos o en Europa. Para poner un poquito en contexto y para que entiendan quizás los que no vivieron esos años, Venezuela había sido demandada y PDVSA había sido demandada en varios casos, tanto comerciales como de inversión, y Norton Rose en aquel momento actuaba como lo que llaman local counsel de firmas internacionales en varios de esos arbitrajes en representación de los inversionistas demandantes que incluían, entre otros, grandes empresas petroleras y de otros sectores importantes que fueron objeto de expropiaciones por parte del gobierno de Chávez. Entonces, ahí lograste cosechar una buena experiencia desde el punto de vista del local counsel y que es una experiencia también un poco parecida a la mía, y con eso te abre de alguna forma el apetito de decir, mira, aquí hay un nicho en donde yo puedo ejercer, puedo hacer carrera, involucrar temas de derecho internacional y me veo yéndome hacia afuera, enfocándome en este área. Entonces, ¿cómo logras esa internacionalización? Te vas a Chicago, evidentemente, con ese plan, pero ¿cómo saltas a Londres? Claro. Bueno, me recuerdo que mientras estaba haciendo el LLM, bueno, yo estaba buscando trabajo y obviamente estaba buscando trabajo en Estados Unidos, pero también en Europa. Una de las cosas que hice fue hacer una especie de lista con las firmas que tenían casos que involucraban a Venezuela, porque obviamente esos eran los casos donde yo podía hacer una contribución mayor. En ese proceso encontré una firma pequeña que me había llamado mucho la atención. Esa firma se llama Volterra Fietta, que es el lugar donde yo trabajaba antes de la firma donde estoy ahorita. Y bueno, me llamó la atención yo creo que por 3 cosas.
La primera es porque era una firma muy pequeña, pero tenía muchísimos casos CIADI y tenía 3 grandes casos contra Venezuela, eh, que eran, bueno, los casos de Owens, Illinois y el caso de la expropiación de Fertinitro. La segunda cosa que me llamó mucho la atención es que había sido fundada por 2 abogados jóvenes, pero que eran bastante reconocidos en el área de Derecho Internacional Público. Habían venido de algunas de las mejores firmas del mundo, Freshfields, Latham. Entonces, bueno, yo pensaba que en ese momento habían creado un equipo formidable y bueno, eso me llamó mucho la atención. La tercera cosa es que la firma se dedicaba exclusivamente al derecho internacional público, al derecho internacional público, que era justamente lo que yo quería hacer. Entonces, bueno, entre varias de las firmas que apliqué, obviamente Volterra fue una de ellas, y me recuerdo que una de las cosas que me ayudó muchísimo a entrar en ese despacho, bueno, además de ser venezolano y toda la experiencia de McLeod Dixon que mencioné, fue que yo había escrito un artículo sobre la denuncia del convenio CIADI con Elizabeth El Yuri, mientras trabajaba en Norton Rose, y da la casualidad que uno de los casos de Owens, Illinois, había sido iniciado, bueno, que Volterra Fietta tenía contra Venezuela, había sido iniciado después de la denuncia. Entonces, obviamente, ese tema salió en la entrevista y bueno, me ayudó muchísimo, yo creo, a entrar en ese despacho. Entonces, bueno, como Gustavo terminó dejando una moraleja, supongo que la moraleja de esta historia es que vale la pena escribir desde que somos jóvenes, porque uno nunca sabe cuándo una publicación académica te puede echar una mano inesperada, supongo. Claro que sí. Claro que sí, y creo que ahí también hay que rescatar, escoger bien el tema en el que van a escribir, tratando de que sea un tema relevante, un tema actual y un tema, piensen estratégicamente, buscando que les ocurra una oportunidad como la de Roberto el día de mañana, algo en lo que puedan anclarse para propiciar alguna buena oportunidad que lleve su carrera al siguiente nivel. Eso es correcto, pero bueno, también tengo que decir que es un arma de doble fila, porque me recuerdo que mientras trabajaba en ese mismo caso, yo estaba trabajando con un barrister inglés y se le ocurrió escribir un artículo sobre ese tema, y bueno, eso no terminó bien en el proceso, porque obviamente Venezuela lo utilizó para decir una serie de cosas que había dicho él allí, y bueno, eso es una historia para Sean otro momento, pero estratégicos, sí. sean estratégicos y no se pongan quizá un peine a su carrera escribiendo algo que luego más bien, en vez de abrirles puertas, les pueda cerrar puertas. Pero creo que sin duda el tema de escribir y lograr justamente ubicar oportunidades, tratando de capitalizar la experiencia que tuviste tú, Roberto, en Venezuela, creo que fueron movimientos estratégicos que hiciste que finalmente dieron su resultado. Pero qué bueno que pudiste compartir esa experiencia con nosotros, creo que va a ser muy valiosa para otros que quisieran hacer lo mismo y de repente seguir tus pasos en Londres. Fabiana, Sí, voy contigo, que estás en París, y me encantaría que nos contaras cuál fue tu recorrido para lograr las oportunidades de trabajo que has tenido allá. Tu plan era terminar en París, tú hiciste tu maestría en Harvard, y te pregunto, yo me sé la historia, pero quiero que la compartas. Eso te iba a Tu, decir. pla tu plan era terminar en París, y que nos cuentes esa parte y también que nos cuentes cuáles han sido, quizá en tu opinión, los obstáculos más importantes que has tenido que superar como abogada venezolana y extranjera en un mercado tan competido como el mercado francés y en particular en París, que de nuevo es una de las grandes mecas del arbitraje y ahí tú te estás haciendo carrera en una de las firmas más importantes. Gracias, Ricardo. Bueno, como tú bien dijiste, tú conoces bien la historia, pero también para dar un poco de contexto, me tengo que regresar un poco a los años de la universidad. Como estaba comentando Roberto, pues una de las cosas más importantes que pues para mí también me ayudó en mi carrera fue el tema de trabajar durante la carrera y las competencias internacionales. En mi caso no fue el JESUP, pero fue el Willem CVs, que es la competencia de arbitraje que se lleva a cabo en Viena. Y nuestra coach en ese momento era Diana Drullers, que bueno, como bien conocen, Diana, pues una figura importante en el arbitraje venezolano, así que Diana
pues ahí nos dio muchísimos tips y recomendaciones, pero la verdad es que yo trabajaba, era más en el área de derechos humanos. Yo trabajaba con el doctor Carlos Ayala Corado en Venezuela, y trabajaba en litigio interamericano, y eso me llevó a que cuando me gradué en 2014 de la universidad, pues me fui a hacer una pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que luego llevó a un fellowship y luego a un contrato, y estuve ahí aproximadamente 2 años y medio como consultora. Pero bueno, yo tenía claro, por mi experiencia en los temas de arbitraje en la universidad, que yo quería hacer esa transición a arbitraje. No era muy evidente porque, bueno, no había hecho una maestría especializada en arbitraje, y no había trabajado en arbitraje como tal. No tenía la experiencia de derechos humanos, derecho internacional público, pero no tenía la experiencia en arbitraje como tal. Son litigios internacionales al fin y al cabo, Exacto, al y final, exacto. hay mucho que se parece, digamos, las habilidades que puedes aprender trabajando en cualquier litigio son totalmente transferibles a un procedimiento de arbitraje y, por supuesto, las habilidades a nivel de idioma, de investigación, de escritura, etcétera. O sea, es todo muy parecido y no es inusual que alguien con el perfil que tú tenías, pues lograra hacer esa transición. Claro, y ahí es un punto importante el tema de cómo internacionalizar tu carrera. O sea, yo creo que a todos los que estamos aquí en la universidad en algún momento hicimos algo de competencias internacionales o tuvimos la oportunidad de trabajar en casos con algún componente internacional, y yo creo que esas son cosas que añaden y que han sumado a que hemos podido llegar a donde estamos al día de hoy, ¿no? Y bueno, finalmente hice mi maestría, que de nuevo no era especializada en arbitraje. De hecho no tomé cursos en arbitraje en absoluto. En ese momento Harvard no tenía oferta como tiene hoy en día en temas de arbitraje. Creo que tenían yo hice el curso como de negociación, pero no tenían como hoy en día tienen, creo que más de una clase, más de un curso en arbitraje. Pero bueno, muy importante, creo que algo que también fue como clave fue que yo decidí tomar las materias para pasar el bar de Nueva York. Y eso creo que te abre un montón las puertas cuando quieres buscar trabajo en el extranjero, ¿no? Entonces, bueno, Lo hiciste pensando en quedarte en Estados Unidos o lo hiciste en general como para tener una credencial que te pudiera dar una buena carta de presentación fuera de Venezuela a cualquier lugar a donde tú fueras a hacer carrera? mira, un poco de las dos. La verdad es que yo no estaba atada en ese momento a Estados Unidos, pero la verdad o sea, había vivido en Washington un tiempo, luego el año en Boston, me voy para Nueva York tras terminar mi maestría, no a trabajar en arbitraje. De hecho me voy a trabajar a una ONG que hacía lobby ante las Naciones Unidas, y ahí es cuando me llega la oportunidad aquí retomo lo que comentaba Gustavo, la importancia de el meaningful networking. Gracias a Ricardo, me comenta que en Freshfields, París, están buscando desesperadamente a alguien que hable español, porque tenían un caso público, el caso de Chile contra Bolivia, y bueno, necesitaban apoyo para ese caso, y pues mando mi aplicación, y me dan la oferta. Resulta ser que por cosas de la vida la visa no llega a tiempo, y pues comienzo trabajando con Ricardo y el equipo de Freshfields en Nueva York, que fue una experiencia increíble porque, bueno, además de trabajar con los casos de París, también tuve la oportunidad de ayudarlos a ellos en los casos que llevaban en ese momento. Y bueno, fue así un poco como todo coordinó, todo como las estrellas se alinearon, como quien dice, porque bueno, mi esposo es francés, en su momento no era mi esposo, pero estábamos saliendo. No teníamos contemplado necesariamente venirnos a París, pero me cayó la oportunidad en ese momento y terminé yo llegando a París antes de que él se regresara a París, porque él estaba trabajando en Nueva York también. Así que bueno, fue todo como que una suerte del destino, por decirlo así. Y pues finalmente me sale la visa, llego a París. Claro, a todas estas una cosa importante, que creo que fue algo importante a nivel psicológico, es que en París las ofertas que le dan sobre todo los abogados junior son pasantías. O sea, aquí no hay contratación, es muy raro, salvo que sea de pronto una boutique que lleva casos en español, que te ofrezcan un puesto de asociado de uno. O sea, aquí el sistema francés es que uno tiene que hacer pasantía. Y luego de la pasantía es que ellos ven si te Sin ofrecen un puesto importar cuántos permanente o años no. de experiencia tienes en tu país o en otro lugar. Sin importar, o sea, yo en mi caso, yo decía, bueno, en mi caso es justo porque, sabes, yo no he tenido la experiencia previa en arbitraje, sabes, escrito con las letras mayúsculas, por decirlo así, pero me ha tocado ver hoy en día pasantes en mi firma que yo digo, esta gente, o sea,
tiene un montón de experiencia y tiene credenciales como para tener ya un puesto de asociado y pues los hacen pasar por el filtro de la pasantía, ¿no? Entonces, como psicológicamente y moralmente fue un golpe un poco duro en el sentido de decir, bueno, yo estoy pasando de, claro, yo decía, bueno, tengo 4 años de experiencia y me están poniendo aquí a hacer una pasantía, tal y qué sé yo. Pero bueno, mira, finalmente la verdad es que dentro de todo salió muy bien. En Freshfields no me quedé porque en ese momento hubo una coyuntura de separación del equipo de la oficina de París, entonces hubo como un hiring freeze, a pesar de que, bueno, habían como buen feedback y de ambas partes. Y finalmente, pues me salió una oferta en White Case, también para hacer una pasantía, afortunadamente corta. A los meses me hacen la oferta permanente y pues me quedé como asociada, ya tengo casi 6 años y medio en White Case París. Y bueno, una de las cosas que, a ver, que es un poco raro, sería el tema de, o sea, los obstáculos, como tú venías mencionando, Ricardo, es el tema del bar francés. La verdad es que yo no tengo el bar francés aún. En mi caso, no es porque no lo, o sea, hay firmas que lo exigen y creo que es un punto importante a tener en cuenta cuando uno piensa, por ejemplo, en venirse a París. Creo que muchas firmas lo exigen. En mi caso, en White Case somos un equipo muy grande y como manejamos tantos casos que no necesariamente tienen un componente en francés, no es una exigencia pura y dura. Yo no lo he pasado porque justo siempre que viene el examen he tenido audiencia o he tenido filing y siempre se termina posponiendo y resulta ser que ya después de 5 años estás más cerca de pasar el examen de ética que te convalida el bar, y ya como que para la firma pues es más cómodo que hagas el examen de ética a que hagas el todo, pedir 4 meses para poder estudiar, etcétera, y pasarlo, ¿no? Y además de, bueno, el tema del examen en francés tiene sus propias complicaciones. Si bien yo ahorita hablo francés, digamos que fluido, escribir en francés no es como cualquier cosa, sobre todo no habiendo hecho estudios formales en Francia, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso es un tema para tener en cuenta, sobre todo las personas que estén interesadas en la jurisdicción francesa. Si bien no hay puertas cerradas para aquellos que no hayan hecho sus estudios formales en Francia, creo que los puntos muy importantes son considerar tener alguna barra internacional reconocida. Es algo importante considerar, pues nada, las credenciales como alguna maestría o haber estado involucrado en alguna competencia internacional. Es algo que se valora mucho en este mercado, sobre todo es un mercado muy competitivo, un poco saturado, diría yo. Uno ve a gente que termina haciendo pasantía casi por 2 años, que es trágico, por decirlo así, porque es gente con un montón de experiencia y currículum, o sea, un currículum espectacular, pero que lamentablemente pues no hay suficiente plaza para todo el mundo. Y creo que el tema de, o sea, tratar de buscar ser flexible, es decir, hay veces que la gente viene con mucho la intención de decir, bueno, yo quiero hacer arbitraje de inversión y es lo único que yo quiero hacer. Y por ejemplo, en mi caso, yo decía, ay, me encantaría hacer arbitraje de inversión y me tocó los primeros 3 años de mi carrera hacer arbitraje de construcción puro y duro, del cual yo no tenía ninguna idea en absoluto y uno va aprendiendo sobre la marcha y creo que eso te ayuda a desarrollar tu perfil sin necesidad de decir ahora soy especialista en construcción, ¿no? Sin decir me cierro las puertas a otras áreas, pero creo que es importante eso, como que ser flexible, creo que es algo que nos caracteriza a los venezolanos, yo digo que somos un poco como camaleones, ¿no? Que Totalmente. nos ha tocado como adaptarnos, como que Fíjate que estar, esa es una fortaleza, Fabiana, sí, la sí, sí, flexibilidad y uno que está, digamos, no le tienes miedo a empezar de cero, no le tienes miedo a tomar retos en áreas que necesariamente no son las áreas de tu preferencia, y a irte a un país en donde ni siquiera en el momento en que te fuiste tú no hablabas francés perfecto. no, ni papá, Pero hola, ¿cómo nada estás? que Y ver. ya. Y ahí quizá para que los demás tengan en cuenta, los que tengan interés en París, muchas de las firmas internacionales, las grandes firmas que hacen arbitraje internacional, como explicó Fabiana, el componente francés en esos casos es ninguno en muchos casos y no hay ni siquiera un requisito de que hablen francés. De hecho, yo tengo muchos amigos y colegas que han hecho carrera en Francia, y que como Fabiana, bueno, aprenden francés en el camino, más porque viven en Francia y les toca o están casadas con un francés, como el caso de Fabiana, más que por un requerimiento de naturaleza laboral. Pero muchas gracias, Fabiana, por Sí, compartir tu experiencia. Quiero pasar, sí, antes de darle la palabra a solo, Gustavo, quiero pasar a Federico y a Fernando, porque estamos ya un poquito avanzados de tiempo y luego podemos retomar
porque de hecho quiero que cada uno me dé una reflexión final y una recomendación final para los asistentes a la charla de hoy. Federico, tú lograste quedarte en Estados Unidos. Tú hiciste tu maestría en Harvard y has logrado formar parte de una de las prácticas de arbitraje más importantes, como es la de DB Boys. No todos los venezolanos que hacen su maestría en Estados Unidos logran conseguir oportunidades de trabajo como esa. Y los que lo consiguen no siempre logran quedarse, como le pasó a Gustavo, por ejemplo, que por más que la firma quería y estaba entusiasmada con hacerle el sponsor de la visa, pues no se dio por un tema de lotería. En tu caso, ¿cómo lograste no solamente conseguir esa oportunidad, sino quedarte ya más permanentemente y hacer carrera en una firma como The Voice en Plimpton? Muchas gracias, Ricardo, por la pregunta. Primero que nada, quiero compartir la reflexión de Gustavo de que para mí inicialmente Nueva York era la meca para ejercer profesionalmente, no solo porque en esa época veía que los casos más importantes que manejaban en arbitraje internacional se llevaban a cabo desde allá, pero sino también porque muchas de las firmas con las que trabajábamos en Norton Rose Fulbright, nosotros actuando como local counsel, estaban justamente basadas en Nueva York y siempre sentí una afinidad muy importante en Nueva York. Así que a la hora de perfilarme y decidir por cuáles posgrados debía tomar y considerar, siempre para mí fue Estados Unidos y siempre tratando de perfilarme para el mercado de Nueva York. Ese mercado hoy en día yo creo que ha cambiado mucho. Cada vez hay más jurisdicciones que son más interesantes para ejercer arbitraje internacional y de hecho hay muchos equipos de trabajo de arbitraje internacional, incluso en Latinoamérica, que se han perfilado y se han posicionado como extremadamente competentes. El caso de Perú, Colombia, hay boutiques que cada vez son más interesantes para desarrollarse profesionalmente. Y es una consideración pues para nuestra audiencia para tratar de ilustrar lo dinámico que es este mercado y que, bueno, desde que creo que nosotros nos hemos ido, existen otras jurisdicciones pues que son interesantes considerar. En mi caso, después de graduarme, mis planes eran quedarme permanentemente en Estados Unidos por el contexto país que estábamos atravesando en el 2018 y para mí hacer un LLM fue instrumental para, bueno, posicionarme en el mercado de Estados Unidos, ver las oportunidades y tratar de hacer carrera profesional acá. Una de las recomendaciones más grandes que yo le pudiera dar a la audiencia es tratar de tener o diseñar estrategias en el corto, mediano y largo plazo que les permita cumplir o desarrollar su perfil profesional si se quieren desarrollar en esta industria. Si se encuentran actualmente estudiando, tomar pasantías, hacer competencias internacionales, boot courts, les puede dar la experiencia práctica que necesitan para triunfar en la práctica profesional. Les puede ayudar a desarrollar relaciones profesionales muy importantes, meaningful connections, que siempre es muy importante. Si bien desean tener una carta de recomendación o un contacto directo con el cual pueden el día de mañana enviar un currículum y aplicar a una posición. Y después entonces en un mediano plazo pueden considerar, por ejemplo, dónde les gustaría ejercer y por cuánto tiempo les gustaría ejercer. En mi caso, si bien es cierto que la práctica profesional en una firma me enriquece muchísimo, siempre consideré que hacer un LLM era quizás el trampolín más barato y económico desde el punto de vista pues, financiero para ingresar en el mercado. Pero si ustedes están convencidos y tienen los recursos para hacerlo, de que desean ejercer profesionalmente en los Estados Unidos, quizás hacer un JD en largo plazo les permita... Eso quería preguntarte, Federico, justamente, y es algo que yo en mi momento también lo consideré. Yo soy
tengo la nacionalidad americana y para mí en el momento que me fui a Venezuela, Venezuela estaba pasando por un momento complicado a nivel político y, digamos, venezolanos que vinieron antes de mí tuvieron problemas a la hora de salir del LLM y buscar un trabajo en el mercado estadounidense, porque no había muchos negocios ocurriendo en Venezuela, más bien muchas compañías se estaban yendo y empezaron a darse los arbitrajes y yo agarré, si se quiere, esta ola de los arbitrajes afortunadamente y eso yo creo que fue lo que me posicionó para yo hacer mi carrera. Pero yo consideré también la posibilidad de hacer un JD. Tú si hubieses empezado de nuevo, hubieses empezado ahora, en este momento, ¿tú recomendarías a alguien que tome la ruta del LLM como lo hiciste tú? ¿O crees que eh, funciona mejor hacer el JD? ¿Qué ventajas y qué desventajas ves? Y aparte del tiempo y el dinero que tienes que gastar en hacer el JD, que es una inversión desde ambos puntos de vista bastante importante. Pero poniendo esto de lado, más estratégicamente hablando, ¿crees que te posiciona mejor salir con un JD que con un LLM? Mira, ante esa pregunta abierta, voy a tratar de dar una respuesta abierta. Sí, depende de las circunstancias del caso y de las ambiciones profesionales de cada quien. Hacer un LLM, efectivamente, como tú lo comentas, tiene no solo beneficios temporales, sino económicos. Hacer un JD te posiciona como más atractivo en el mercado americano, sin lugar a dudas. Ante dos candidatos iguales, una firma americana va a estar, la mayoría de los casos, no voy a decir el 100%, dispuesta a arriesgarse por el candidato que ha cursado estudios de JD, han tenido más años estudiando, practicando y poniéndose a prueba bajo el sistema americano. Y también te permite el JD tener una incursión quizás más natural al sistema laboral americano, en el sentido de que te permite tener pasantías de verano, te permite probar experiencias en muchas firmas. Entonces, Sí, si la verdaderamente... oferta es más amplia, quizá cuando entras, digamos, hay todo un proceso de entrevistas que se hacen en las universidades, hay un sistema que si haces un JD y lo haces en una buena universidad, pues tendrás acceso a ese sistema, que si haces un LLM también hay un proceso de entrevistas, pero es más limitado, las posiciones son menos, en fin, y muy competido. Pero bueno, gracias por tu observación y por tu comentario, Federico, y por compartir la experiencia que sin duda es muy valiosa y te felicito por los éxitos que estás logrando en Nueva York, en una firma tan importante. Voy con Fernando, ya no nos queda mucho tiempo, así que quiero terminar con Fernando. Como decía al principio, el caso de Fernando es muy especial, porque Fernando, a pesar de que está en Venezuela, ha logrado posicionarse desde Venezuela en el mundo del arbitraje internacional. Hay muchísima gente en Venezuela, de hecho yo creo que la mayoría de los que están conectados hoy están en Venezuela, tienen mucho interés en hacer arbitraje desde Venezuela, pero evidentemente las oportunidades de hacerlo son mucho más limitadas. Fernando, cuéntanos brevemente, ¿cómo lograste tú esa exposición al arbitraje internacional desde Venezuela y cómo has logrado básicamente mantenerte en el ámbito del arbitraje y lograr tu posición, que es una posición privilegiada, sobre todo para las generaciones jóvenes que están justamente en el país y que continúan ejerciendo en Venezuela? Gracias, Ricardo. Mira, yo quizás para hacerlo de una forma quizás divertida, yo escuchándolos a todos ustedes y las recomendaciones que ustedes daban, yo dije, bueno, yo soy un viajero del tiempo, que yo vine, escuché este foro, volví otra vez a recién graduarme de la carrera y seguí todos los pasos que ustedes dijeron. Y por eso es que lo estoy logrando, ¿no? Eh, yo es como, como tú y yo conversábamos ayer cuando hablamos, quizás mucha suerte y buscar esos relacionamientos, esos meaningful relationships de los que se hablaban al inicio, y ese estar participando en las oportunidades que se abran con un objetivo claro, que eso es un poco lo que han dicho todos ustedes, ¿no? Eh,
Sí, yo siempre he tenido como una vena muy académica, pero como sabemos, aquí en Venezuela vivir de la academia es prácticamente no vivir. Hubiera tenido que verme obligado a irme. Este, y yo la verdad es que en algún momento me planteé la opción, yo yendo un poquito más para atrás sin agarrarles tiempo, yo me gradué del colegio y me voy a Canadá a estudiar música. Yo toco violín, yo tengo ya 30 años tocando, 31 años tocando violín, me voy a estudiar a Canadá y allá en el segundo año tocando violín yo digo, yo quiero irme por mi país hacia abogado. Y me regreso a Venezuela a estudiar Derecho, y además regreso en una época donde ¿cómo se llama? Donde las admisiones en las universidades ya habían todas cerrado, y me voy para la graduación del colegio, un primo mío en Valencia, en Valencia me dice, no, vale, pero la Monte Ávila tiene todavía inscripciones, y ya me voy para la casita, ¿no? O sea, pues no me voy a quedar aquí haciendo un año más sin hacer nada, y empiezo a estudiar Derecho. Conozco gente, me vino muy bien, estudié en la Monte Ávila, y la Monte Ávila en cuarto año, agarrando un poco los consejos que han dado, en cuarto año te obliga a hacer pasantía. Es parte del pensum. Empiezo a hacer pasantías en el departamento de litigios de Baker y McKenzie, y ahí me tocó mi primer arbitraje. Es más, la forma en la que me tocó mi primer arbitraje, estas cosas locas que suceden aquí, que es que uno de estos socios que son células libres del departamento, lo habían nombrado árbitro, y me dice, tú me puedes corregir esta acta de emisión. Y yo que no había visto arbitraje, digo, ¿qué carrizo me están dando? Me están poniendo ni en las manos. O sea, ¿qué es un acta de emisión? Y empiezo a estudiar y empiezo a encontrar y yo digo, ajá, pero yo necesito otras cosas para poder revisar esta acta de emisión, ¿no? Y bueno, empiezo a pedir, me empiezo a empapar, tal, salgo de Baker, tal, me gano el premio de la academia para estudiantes en mi último año de la carrera, y me voy, en ese momento estaba DLA Piper aquí en Venezuela, y hago una entrevista en DLA Piper y me dicen, "Coño, tú eres muy chiquito para asumir el rol que tenemos". Pero es como que porque ya estaba ahí en la entrevista, ven y dicen, ah, pero tú ganaste el premio de la academia. Y yo, sí, entonces sí sirve para lo que buscamos. Y yo, ah, ok, qué maravilla. Este, Hay y otro ejemplo de que escribir y dedicarse parcialmente, porque como dice Fernando, te dedicas por completo a la academia en Venezuela. Desafortunadamente es difícil lograr hacer vida, pero importante escribir y ese desarrollo en la investigación jurídica rindió ahí un fruto importante. Fíjate que tanto a ti como a Roberto le surgieron oportunidades de trabajo justamente a raíz de un trabajo que publicaron, ¿no? Y evidentemente un buen trabajo publicado de un tema relevante que tenía que ver con arbitraje, que de repente, bueno, te interesó en su momento, pero que fue quizá entonces el trampolín para que te lograras meter ya más de lleno en trabajar en temas de arbitraje internacional. Entonces, cuéntanos, tú entraste a trabajar en DLA y ya ahí entonces empezaste de cabeza en arbitraje. sí, porque ellos estaban buscando, y estas cosas locas también de las oportunidades que se abren, ¿no? En DLA, estos comentarios que ustedes hacían de que, bueno, Venezuela había sido constantemente demandada en arbitraje de inversión, este, y yo caigo en este arbitraje porque el DLA aquí era un local counsel, pero cuestiones suertes de la vida, uno de los abogados de Nueva York con los que llevamos los casos se va del caso. Y yo venía trabajando con otro de los abogados, ¿sabes? Estos de que te quedas hasta las 3 de la mañana en la oficina porque, bueno, porque te lo pidieron y dices, mira, esta otra persona se está yendo de la oficina, tú no quieres como asumir el rol dentro de la organización con estos arbitrajes y te metes por un lado con el lado del local counsel, pero por el otro lado te metes ya de lleno con temas de arbitraje, propiamente ayudarnos a llevarlo. Y, y yo la verdad es que a mí me cuesta decir que no. Eso puede ser una gran virtud, pero un gran, ¿cómo se llama? Un trait bastante negativo. Y dije, bueno, sí, yo la verdad es que te puedo ayudar. Sacrificaba horas de sueño, vacaciones, este, ¿cómo se llama? Muchas cosas, fines de semana, pero trabajando con un equipo que era bastante eficiente y del cual aprendí muchísimo y del cual estoy muy agradecido. Y cada vez me fui metiendo más en arbitraje, fui nadando un poquito más en aguas profundas, llevé algunos casos que empezaron a no ser de Venezuela,
hasta que, bueno, la firma aquí en Venezuela se separó de DLA, y me voy con José Alberto a la firma donde él es el líder de arbitraje. Ya yo venía dando clases, yo empiezo dando clases en el 2014 en la Universidad Central por concurso de oposición, había empezado a dar clases, perdón, por concurso de credenciales, estaba dando clases en la Monte Ávila, estaba dando clases en la Universidad Católica, asumí la dirección de resolución del Centro de Investigación y Estudio para la Resolución de Controversias de la Universidad de Monte Ávila, que había sido, ¿cómo se llama? Había sido fundado años antes por Pedro Yedlica, que hoy tiene una firma muy exitosa en Florida, ya en los Estados Unidos, muy dedicado también a estos temas de arbitraje. Reasumo, reactivo el centro y bueno, por esta misma vía académica, José Alberto me dice un día, mira, la Universidad de Missouri, en la cual él se graduó del LLM, está buscando hacer algo con Venezuela, ¿no? O sea, está buscando estudiantes, está buscando algo, tú quieres estar en una llamada con ellos. Y yo, mira, la verdad que sí, yo puedo estar de nuevo, mis ganas de siempre decir sí, me ganaron y le dije a José Alberto, mira, sí, yo puedo estar en una llamada con ellos, de parte del CIER, tuvimos una llamada y en esa llamada sale, mira, hay una profesora que se llama Amy Smith, ella es como una súper eh, autoridad en los temas de ODRs, pero además tiene un podcast sobre arbitraje. Entonces, en ese tema me dice, tú no quieres, ella está buscando a gente que entrevistar, tú no quieres tener una entrevista con ella. Y yo, vale, sí, pues cómo no, por supuesto. Yo hago la entrevista con ella y hablando luego de la entrevista que hacemos, que ella lo monta en el podcast, que era obviamente sobre arbitraje, me dice, mira, yo me estoy yendo a la Universidad de Missouri y yo doy clases en la Universidad de Missouri, me estoy yendo a dar clases en Ohio State. Tú no quieres asumir mi materia en la Universidad de Missouri, en el LLM de arbitraje. Y yo le digo, bueno, ¿por qué no? Vamos a hablarlo y seguimos adelante. Bueno, imagínate qué honor para ti. Solo para que quede claro, Fernando, tú no hiciste una maestría fuera de Venezuela, tú estudiaste, No, tú eres abogado venezolano 100%. Y fíjense que aún así, habiendo hecho su carrera 100% en Venezuela y habiendo estudiado 100% en Venezuela, Fernando logró desarrollar una actividad académica importante que inclusive lo ha llevado a ser profesor de arbitraje de una universidad en Estados Unidos, que es el caso de la Universidad de Missouri. No vamos a tener tiempo para que nos sigas contando y de tu incursión ahora a Dentons, que es una firma internacional, pero yo creo que de tu experiencia te pueden rescatar varias cosas. Una de ellas es el componente académico, sin duda alguna, importante para que se te hayan presentado oportunidades de trabajar en arbitraje internacional desde Venezuela. Y otra es, yo creo que trabajar para firmas que tienen una orientación internacional, o una de las grandes firmas, como fue el caso de Lega, que también trabaja con clientes internacionales. Eso es lo que te ha dado a ti una exposición a casos de arbitraje internacional. Entonces, mirar el perfil de la firma en donde se trabaja en Venezuela, eso sin duda que es lo que puede dar pie a tener exposición a arbitraje internacional de verdad, a trabajo real, más allá del trabajo académico que se puede hacer. Bueno, estamos ya muy sobre la hora, pero yo quisiera terminar con una recomendación de cada uno, y voy a ir en orden, en el mismo orden en que comenzamos a conversar el día de hoy. Una recomendación muy cortica para quienes están empezando hoy su carrera y quieren enfocarse en arbitraje y quieren tener exposición al arbitraje internacional y seguir los pasos de ustedes, tanto en Venezuela como en el extranjero. ¿Qué les recomiendan hacer o qué harían ustedes diferentes si estuvieran empezando de cero hoy en día? Cristel. Mira, yo les diría algo que enlaza también con lo que dije al principio, y que es que uno tiene que definir lo que es el éxito para uno. Y eso además va cambiando a lo largo de la carrera y está bien que así sea, ¿no? O sea, yo creo que yo empecé con la idea de llegar a ser socia en Cuatro Casas y luego he terminado siendo árbitro y estoy feliz con esa decisión. No porque ser socio en Cuatro Casas sea malo, en absoluto, sino porque no es lo que yo quería. Y me di cuenta de eso después. Entonces yo creo que uno tiene que tener como una visión a largo plazo de dónde quiere estar, de qué es el éxito realmente para uno y luego poner los medios para lograrlo, ¿no? Y está bien revisitar y redefinir el éxito a medida que va pasando tu carrera profesional.
Y yo agregaría ahí tener también la valentía de asumir retos importantes como el que ha asumido Cristel a la hora de lanzar su propia firma y asumir roles como árbitros. Me parece que es una decisión muy valiente, así que agrego esa recomendación también. Tener la valentía, pero esa valentía hay que acompañarla con mucha preparación y mucha experiencia. Gustavo, voy contigo. No te oímos. Sí, Ahora no, sí. ya, perdón, no había quitado el mute. Por supuesto, como estoy en Caracas, hay un perro ladrando justamente al lado donde estoy y esto le agregará un sabor así como muy autóctono a mis conclusiones. Yo lo que quería decir y que es algo que me parece que está implícito en todo lo que se ha dicho aquí hoy, pero tal vez no lo hemos subrayado tanto, y es la importancia de estudiar. O sea, muchas veces yo cuando trabajo con asociados más jóvenes, ellos están al día en todo lo que es el mundo del arbitraje, la chismografía del mundo del arbitraje internacional. Entonces saben que Freshfields está en este caso y que el otro, y que Uría acaba de ganar este con el Sultán y no sé qué, pero no tienen idea de bienes, obligaciones y contratos. Y yo creo que en definitiva no se nos puede olvidar que somos abogados y que el reglamento del CIADI o los titulares de GAR los puede entender mucha gente, pero que tenemos que cosechar bienes, obligaciones y contratos, y cuando terminas volver a estudiar bienes, obligaciones y contratos, y cuando terminas otra vez retomarlo. Y eso me parece muy importante. Y de hecho quería, porque estaba viendo la lista de personas que están aquí, me da risa que dos personas han comentado la importancia de escribir desde muy joven. Y esta mañana justamente, y también porque no he perdido el contacto con Venezuela, estuve leyendo un artículo que escribió una persona que está presente aquí, Giancarlo Carraza, que es su análisis sobre la sentencia en el caso Benamú, y lo quiero felicitar porque me pareció que estaba muy bien hecho, y así que bueno, creo que no deberías de estar ni aquí porque ya estás aplicando muchas de todas las recomendaciones de lo que estamos dando aquí. Pero bueno, nada, gracias a Ricardo y a la Ava, a José Alberto y a todos por la invitación, y disculpen lo malo, como siempre. Gracias, gracias Gustavo por compartir tu experiencia y sin duda fuertes, bases sólidas. Nada, el éxito no es posible sin una base sólida jurídica y una base sólida que ustedes mismos se tienen que construir, no solo porque estudiaron derechos, obligaciones y contratos en la universidad en tercer año de derecho, sino que es un estudio continuado y sin duda que eso se profundiza teniendo la oportunidad de trabajar con buenos mentores que los ayuden a explorar más profundamente todos esos conocimientos que ustedes adquirieron en algún momento. Gracias, Gustavo. Roberto, cuéntanos tú brevemente, porque tenemos 2 minutos, tus Dale. recomendaciones. A ver, voy a dar una recomendación que me hubiese gustado a mí escuchar cuando era estudiante, y es ponerse objetivos claros a corto y largo plazo. Y yo sé que esto puede sonar como un cliché, pero de verdad que no lo es. Yo creo que es muy importante, y creo que esto está relacionado con lo que estaba diciendo Kristen, fijarse objetivos en el tiempo, mediano, corto, largo plazo. Si es, por ejemplo, para dedicarse al arbitraje, bueno, tener una meta a largo plazo, decir, por ejemplo, yo quiero terminar trabajando afuera, y trabajar hacia esa meta poco a poco, ejecutando los pasos a corto plazo. Bueno, yo creo que teniendo esas ideas, uno puede sentarse desde muy temprano en la carrera y pensar, mira, ¿cómo hago yo para construir mi carrera alrededor de esta gran meta que yo tengo? Y bueno, al final del día, obviamente no todo se puede predecir y analizar años antes, pero siempre pasan cosas inesperadas y bueno, hay que adaptarse respectivamente, pero sin lugar a dudas yo creo que tener un plan claro y ejecutarlo poco a poco ayuda muchísimo. Claro Y que sí, bueno, planificarse y diría que es ser una de las claves estratégico. del éxito. Claro que sí, y mantenerse, como dijo Fabiana, también flexible en el camino para atender cualquier imprevisto que pueda ocurrir. Federico. Muchas gracias, Ricardo. Yo quisiera decir, tratar de trabajar con la mayor cantidad de personas posibles para adquirir su propio estilo, saber qué atributos, qué estilos funcionan y con cuáles nos sentimos más identificados, y al final tratar de identificar un buen mentor que nos ayude no solo a desarrollarnos profesionalmente, sino a abrirnos el camino en este mundo muy competitivo como lo es el arbitraje internacional. A mí me da mucha satisfacción no solo reunirme aquí con grandes colegas, sino también darle o extenderles mi agradecimiento por toda la ayuda que me han brindado
no solo mi carrera académica, sino también para abrirme profesionalmente. No tengan ninguna duda de que pueden reach out, que pueden acercarse a cualquiera de nosotros. Si necesitan más recomendaciones, verán que la comunidad es muy pequeña y aquellos que ejercemos en el extranjero siempre estamos dispuestos a ayudarlos. Y bueno, y creo que se puede resumir a no tengan miedo a pedir, a hacer preguntas, a introducirse a personas, y en nuestro caso particular, creo que estamos todos dispuestos a ayudarlos y resolver cualquier duda que tengan, y siempre estamos a la orden para lo que necesiten. Gracias, Federico. Y claro que sí, esa es la idea de este evento, justamente que los tengan ustedes como referencia y los contacten con cualquier pregunta para cualquier idea que tengan de cómo planificarse, como decía Roberto, de cuáles son las decisiones estratégicas que tienen que tomar para lograr seguir los pasos de todos nuestros invitados. Pues aquí los tienen enfrente y ellos van a seguir estando en donde están. Búsquenlos en internet, consigan su email y escríbanles, porque estoy seguro que ellos estarán encantados de poder hablar con ustedes más en detalle sobre su experiencia. Fabiana y Fernando. Fabiana, cuéntanos tú. Bueno, a ver, retomando un poco lo que ya se ha dicho, pero creo que hacer como un buen uso de sus contactos, de sus redes, ya sea de egresados de la universidad, ex profesores, ex colegas, amigos. O sea, en mi caso particular, nada más aquí que tengo a Ricardo y a Cristel, que han sido dos personas que me han apoyado durante mi carrera, y que sé que siempre puedo enviarles un mensaje para cualquier sea el día de mañana si quisiera cambiar, si, ¿sabes? Es un tema de nutrirse un poco de las experiencias, no nada más pensar, bueno, alguien mucho más senior que uno, que puede servir de mentor, sino que también dentro de las personas que están contemporáneas, que son contemporáneas contigo, o que tienen un poco más de más años de experiencia, nutrirse un poco de esta red que creamos. Yo creo que los venezolanos afuera tenemos una red muy importante. Y que hay que cultivarla. Los encuentros que estaban hablando Gustavo y Cristel en Madrid, nosotros también estamos iniciando eso aquí en París, aunque la comunidad es un poco más pequeña, pero creo que es importante nutrirse de esas conexiones, trabajarlas y bueno, y saber que son conexiones que eventualmente, como decía, no nada más llevan a una amistad, sino que el día de mañana pueden ser un soporte importante para tu carrera profesional. Claro que sí, Fabiana. Es así, y justamente, bueno, les agradezco a todos que estén participando hoy, compartiendo su experiencia, y los invito a hacer, a los que no sean, a que hagan parte del capítulo internacional de la ABA, que es justamente un punto de encuentro para todos los que tenemos interés de seguir haciendo arbitraje y seguir manteniendo nuestro vínculo en este área con Venezuela. Finalmente, Fernando, últimas palabras, un minuto. Un minuto. Yo creo que para los más jóvenes que están todavía en la universidad es hacer competencias de lo que les gusta, competencias de arbitraje, competencias de derecho internacional, ese roce que tienen de aprender otros estudiantes es importantísimo. Algo que quizás uno muchas veces da como por sentado es aprender al menos 2 idiomas más. Es importantísimo el inglés, y un tercer idioma, eso es fundamental cuando uno quiere tener un relacionamiento internacional. Y quizás para los jóvenes abogados es, no piensen que porque ya son abogados, tienen que dejar de estudiar. El título, una de las cosas que te da un título, y esto fue un consejo que me dieron a mí, no solo es el ejercicio del derecho, sino estudiar solo, estudiar por tu cuenta. Y uno como abogado, y lo decía de alguna manera Gustavo hace tiempo, uno no puede olvidarse, uno tiene que seguir estudiando y seguir aprendiendo. Porque si no, Formación constante, y el empeño no solo lo demuestran con unas calificaciones o con un título, sino a lo largo de su carrera se le van a ir presentando temas cada vez más complejos, y ustedes tienen que estar a la altura, y el trabajo lo tienen que hacer, por supuesto, por su cuenta. José Alberto. Bueno, unas brevísimas palabras para cerrar este evento con la satisfacción de la obra bien realizada. Todas las participaciones de ustedes me han movido la fibra en lo personal. Yo creo que el público que se conectó también, ustedes son sin duda ejemplos a seguir. Rescato la idea del Meaningful Connection, al menos con la mitad de ustedes me une una amistad muy querida, muy sincera. En el caso tuyo, Ricardo,
una amistad que nació desde la internacionalidad. He tenido la oportunidad de visitarte en tus oficinas en Fredfield, tus oficinas en Covington, en Washington, y mi queridísima amiga Cristel, las hemos visto un par de oportunidades en Madrid, y gracias a la providencia fuimos compañeros de viaje, hicimos un toque juntos en Italia, visitando el Vaticano con nuestras respectivas familias. Fernando Sanquillo, quien le tengo un grandísimo cariño, fue mi alumno en posgrado, trabajamos juntos en Lega, es casi que un heredero. Cuando le puse a disposición todos los contactos de la Universidad de Missouri, que veo que él ha construido en base a esto. Fabiana está en el radar de la ABA, yo creo que aparece en el documento constitutivo, si bien recuerdo, como miembro estudiantil, le he hecho seguimiento a su carrera por todos estos años. Y aquellos de ustedes que estoy teniendo el placer de conocer hoy, Roberto, Federico, Gustavo, mi agradecimiento en nombre de la ABA. Sé que no es la primera vez, por lo menos en el caso de Gustavo, que participa en un evento como esto. La ABA es una bisagra, la ABA es una plataforma. Por favor, ayúdennos a construir en base a sus exitosísimas carreras, para que sigamos siendo punto de encuentro y punto de inspiración para los jóvenes abogados y estudiantes, que vean ustedes un role model a seguir y que creen con ustedes Meaningful Connections. Con estas palabras, Gracias. y me despido. Muchas gracias, José Alberto. Saludos a todos y que pasen buenas tardes. Te quedará el video y quedan los contactos. Gracias a todos por participar. Gracias.